Agradecemos al estudio del doctor Juan Pablo Copes por la posibilidad de acompañar este programa que va a repasar la vida de los ídolos, de los íconos de Newell's, de la historia, de su vida, de cómo están ahora y cómo vivieron aquel momento de gloria. Gracias al doctor Juan Pablo Copes y a su estudio jurídico por acompañarnos en este camino leproso. Bueno, en este camino leproso, como siempre, tenemos a las personas que han marcado un poco la historia de este Newell's, y estamos aquí con un partícipe también importante de un momento. Estamos con, me cuesta decirle, uno que arrancó con él y con sus compañeros. A mí me tocó periodísticamente, a él le tocó futbolísticamente. Decirle Iván, pero bueno, vamos a decirlo primero seriamente y ya después en la charla seguramente nos vamos a ir descontracturando. Iván Borguelo, Memo, para nosotros. ¿Cómo andás, Memo? Hola, Nero. Bueno, muchas gracias. Bien, ando bien. Bueno, gracias por la invitación y bien, bien. Tratando de recordar algunas cosas que uno tiene en la baulera que no suelo dejar sacarlas muy a menudo. Bueno, bienvenido a este momento. Y siempre, Memo, te cuento que en Camino Leproso eh, invitamos al protagonista a recorrer con alguien este camino que vamos a charlar en un ratito, que vamos a recorrer juntos en un ratito. ¿Con quién te gustaría? Puede ser familiar, puede ser un compañero, puede ser un amigo, la persona que vos quieras. ¿Con quién te gustaría volver a repasar tu historia con Newell's? Bueno, uno puede elegir un montón de personas. Creo que puede ser mi mujer que me acompañó previo al profesionalismo, mis hijas que estuvieron en gran parte del profesionalismo, o muchos compañeros, entrenadores, chicos que nos llegaron a primera. Por ahí media rápida la respuesta, así que me voy a dejar a alguien afuera. Me parece que Fernando Bellucci puede ser un buen ladero, por un montón de coincidencias en el camino que en el profesionalismo o en el amateurismo nos hizo seguir un camino similar. Después seguramente va a aparecer Fernando en la charla, pero contame el primer momento en que aparece Newell's en tu vida, allí en la localidad donde vivías, en el lugar donde estabas, lejos de Rosario. Contame cómo aparece Newell's en tu vida y cómo se da eso. Bien, medio conflictivo. Nosotros, un equipo de Paraná que no era el que jugaba, yo venía a jugar un torneo a San Lorenzo, o sea, se jugaba Capitán Bermúdez, San Lorenzo, me invitan a jugar el campeonatito, que era una semana, vengo, nos va muy bien, llegamos a la final, jugamos la final contra Newell. Eh, en cancha creo que de Remedio de Escalada de San Lorenzo, bueno, no me acuerdo de la cancha. Terminamos partidazo, perdimos 1-0, salimos subcampeón, nos agarramos a piña todo contra todo, chico de 12 años. Fue rarísimo, ¿viste? No solía pasar eso en el chico de esa edad y hubo un encontronazo y terminamos mal. Vino la policía, se paró y fue un despiole general. Y el técnico de esa categoría de Ñuble era Rolando Barrera, un entrerriano que dirigía el 83 de Ñuble. Después de un par de horas que se calmó todo el tema con los padres, la policía y que esto que lo otro, eh, vino Rolando y me dijo: ¿dónde está tu papá? Quiero hablar con él porque me gustaría que juegues con nosotros. Yo tenía 12 años. Bueno, y ahí habló mi papá, era un sueño para mí, y ahí empezaron los primeros contactos que luego Rolando se va con la camada de Grifa, Abel Almada y toda la gente que se fue a Boca, y casi voy a Boca, pero Parrachini con Picerni y el profesor Bertolini me hizo un seguimiento durante un año completo, que me invitaban a jugar partidos amistosos, torneos amistosos. Terminé en Newell por un tema de cercanía y de estrategia con mi papá. Digamos, no, el Rosario de Paraná queda a 200 kilómetros y allá juegan en primera los jugadores inferiores y en Boca no, y, y me terminé viendo para acá. Después de ese fue mi principio. ¿Y te acordás algún
compañeros de aquella final? ¿Había alguno de los que llegaron a primera de aquella 83 de Newell's? En esa 83 no, creo que no llegó nadie a primera, pero por pelitos no llegaban a primera. Muchos chicos fueron gran parte de todo el proceso del 83, que son amigos míos, fueron amigos míos, somos compañeros, nos seguimos hablando y hasta el día de hoy nos podemos acordar de ese episodio. Eh, pero que fue todo traumático cuando yo entré. Pero ¿Habrá bueno, tuyo? ¿cómo? ¿Alguno habrá ligado un bife tuyo? Sí, yo también, creo que yo también. Pero bueno, fue el primer viaje que estaba callado, que fuimos a Corrientes, yo calladito en un rincón, y bueno, después, miento, en Santa Fe. Y yo callado, ¿viste? Tratando de entender que no venía bien. Y a las 2 horas ya estábamos comiendo todos juntos y riéndonos de lo que... ¿viste? Los chicos son así, se pelean, se amigan de la nada. Y nada, ya a partir de ahí fui parte de un proceso, de una categoría en un club donde en esa época había muchos chicos y había mucho recambio. Y bueno, por eso algunos no pudieron llegar, pero sí somos amigos y tenemos grupos de WhatsApp y seguimos recordando viejas anécdotas. Memo, ¿y cómo fue la llegada a Rosario? Digo, instalarte, estar lejos de tu familia y demás. ¿Cómo fue esa adaptación? Bien, yo tenía 13 años, cumplí 14 acá en la pensión. No era fácil y había cierto grado también de inocencia y de inconsciencia y también de traer el bolso con los botines, con ropa y lleno de preguntas y de sueño, más que nada, ¿no? Llegar, me tomé el colectivo junto con otros chicos que venían de Paraná acá a hacer la pretemporada en enero del 97 y fue venir a ver qué pasaba, con qué me encontraba, y encontrarte con un mundo nuevo de competitividad extrema, alto rendimiento deportivo, pero en un niño. Pues sos un niño, tu mamá te cocina, te lava la ropa, bueno, el que tiene la posibilidad de tener los padres vivos, ¿no? Te cocinan, te lavan la ropa, te atienden, te miman, te enfermas si están ahí, a cambiar eso, se te ensucia las medias, la ropa de entrenamiento, tener que ir con el jabón en pana a lavártelo, ¿viste? A comer por ahí comida que no era tan sana. Bueno, tuve la posibilidad también de caer en un grupo muy lindo en la pensión, vine directamente a la pensión, que en ese entonces comandaba Sergio Almirón, los ñublistas saben muy bien quién es, con su mujer y con compañeros que venían con los mismos sueños que yo, y bueno, al principio fue acomodarnos, primer año de tristeza, ya después del primer año ya me asenté un poco más y ya no extrañaba tanto, pero bueno, el primer año fue duro. Una época, Memo, distinta a esta, ¿no? Que uno, por lo menos lo que nos toca ver en Newell y en varios equipos, el hecho de que ahora hay nutricionista, tenés un seguimiento mucho más personal del jugador de lo que, lo que era en ese momento. Yo recuerdo y me ha tocado estar con ustedes y demás y verlos un poco, no te digo liberados, pero sí con otros cuidados, como vos decías, el tema de la comida, por ejemplo. Sí, otro enfoque por ahí del negocio del fútbol, si bien éramos niños y los de ahora que tienen 14, 13 son niños, son jóvenes, están en plena edad de desarrollo, pero el enfoque es diferente. En ese entonces Newell acaparaba un gran mercado de toda la zona esta, no existía Instituto, Belgrano, Talleres, Colón, Unión, Rafaela, todo, entonces acaparaba un montón, una zona muy, muy grande, y se enfocaba en la cantidad, en la calidad y en la cantidad. Traía todo lo mejor de toda la zona, que era muy grande. Entonces yo en un momento llegó a tener 5 pensiones de 50 jugadores. Son 150 jugadores pensionados, que es muy difícil poder tenerlo bien sin una estructura. Yo hoy, capaz que en Manchester City la podría tener, pero un club como Newell, o como Central, o como cualquiera, 200 jugadores pensionados, 250, es muy difícil poder tenerlo a todos bien. Y bueno, en ese momento creo que se priorizaba la cantidad y la calidad, pero más que nada la cantidad, porque no había que desaprovechar eso, me imagino yo.
entonces no teníamos nutricionista, nos acomodamos como podíamos con el traslado, si bien había algunas ayudas, los nuestros eran los dueños de la pensión, que a su vez eran tutores de 40 chicos más, así que a uno se le complica ser padre de uno, de 2 niños, de 3, imagínate ser tutor de 30 40 chicos, bueno, es complicado, entonces, era fácil dejar la escuela, era fácil no tener buenos comportamientos o desviarte del objetivo del fútbol, que a su vez venía con el objetivo de la educación también, ¿viste? Entonces, hoy creo que la cosa enfoca un poquito más a profesionalizarse. Eh, bueno, fuiste Memo siempre, desde chiquito, fuiste Memo aquí en Rosario. Contanos el porqué del Memo, porque uno, lo hablábamos fuera de comenzar este programa, es difícil el Iván, recordar Iván Borguelo, si no es Memo, sos Memo ya. Bien, sí, a mí me empezaron a decir Memo desde los 3 4 años, mi mamá, porque yo me llamo Iván Emiliano y mi nombre era Emiliano, era Emi, era Memi. En mi casa son deformaciones de mi nombre, de Memi. Era Memi, Memo, Memi, Memo, y me quedó Memo, que no tiene absolutamente poco que ver con el Emiliano, menos Bien. con el Iván, digamos. Pero bueno, viene de ahí, de una deformación de Emi, de Memi. Y bueno, me quedó ahí de cuando uno es niño, tiene 3 4 años. Ya después empecé a jugar al fútbol en el club y ya en la escuela también me dijeron así, y algunos, solamente algunos de la escuela primaria, que me puede decir Emiliano o mi hermana, ahí me doy vuelta. Si no, con el Iván me doy poco vuelta y le digo Memo. Y contame cómo fue esa adaptación al fútbol de Newell, porque sea como sea, y lo hemos hablado con Lunari, con Darío Franco, con un montón de jugadores que tuvieron que venir de diferentes ligas y demás, y todos te marcan que la adaptación es realmente difícil, ¿no? Más allá de que tengas en tu lugar, en Paraná un gran equipo y demás, es complicada la adaptación. No, la adaptación, yo creo que a ellos también le pasó, a esas personas que me nombraste, que fueron grandes jugadores. Nosotros tuvimos una edad de oro en Newell. Quiero decir, la competitividad interna era terrible, por lo que decía antes de que venían los mejores de una gran parte del país. Entonces, era difícil encontrarte el lugar, hacerte lugar, creer en que vos podías estar ahí cuando había 30 chicos que jugaban igual o mejor que vos. En ese aspecto fue difícil, a mí me costó, yo venía de ser la figurita de mi equipo y la primera semana el equipo viajaba, no me acuerdo si a Venado Tuerto, y no estuve ni en la lista de 18 chicos que viajaban. Yo dije, ¿para qué vine? O sea, voy a estar... Bueno, era eso, Newell era difícil. Y vos sabés que yo no recuerdo si fue tu primera pretemporada, la del Tolo, esa famosa histórica pretemporada en Necochea. ¿Fue tu primera? Esa pretemporada, hice mi primer pretemporada con Diop y debuté en el año 2002 con él. Yo tuve la particularidad de jugar mi primer partido en el 2002 y mi segundo partido en primera en el 2004. Tuve 2 años para volver a jugar entre mi primer partido y mi segundo partido. Jugué mi primer partido, después lo echan a Diop y hubo cambio de técnico y bueno, se priorizó otros jugadores que por ahí estaban un poco más maduros que yo. Cuando estaba yo casi a punto, 8 o 10 meses luego de haber jugado mi primer partido, me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla y me atrasó prácticamente un año más. Entonces yo ahí estuve 2 años casi sin jugar, en lo cual tuve desde mi primer pretemporada con Lyon, después pasé por una pretemporada con Beira y después tuve una pretemporada con el Tolo en Necochea, que fue extraordinaria. Fue extraordinaria y durísima. Yo me acuerdo, Memo, que me tocó vivirla muy cerca de ustedes y fue durísima. Bueno, Necochea estaba desierta, no había absolutamente nadie, solo ustedes y un grupo con un tipo como el Tolo que en ese momento estaba en la cresta de la ola, venía muy fuerte, con un carácter, con una personalidad
brava. ¿Cómo fue eso? Aparte del Bambino, que parecía por lo menos afuera un tipo más accesible, distinto, el Tolo era como un carácter mucho más fuerte, ¿no? Sí, de que el proceso del Tolo que había empezado 2 o 3 meses antes, teniendo la sucesión del Bambino, marcó mano dura, pero una mano dura de exigencia, no de milico porque sí, ¿no? Era un muchacho exigente, con cierta simpatía y se acercaba bastante al jugador, pero sin perder la impronta de la exigencia. Cuando fuimos a la pretemporada, ya el primer día acá en Rosario fue terrible, pero fue una masacre. Y dijimos, ¿cómo va a ser esto en Necochea? Llegamos a Necochea, hacía un frío que no estaba ni, no había nadie, como vos decís, un viento impresionante. Y bueno, hicimos una pretemporada de acorde al cuerpo técnico que teníamos. El primer día nos empezaron a decir que si queríamos salir campeón había que sufrir. Y nosotros empezamos a escuchar eso de cómo salir campeón, sonaba ahí en nuestra cabeza, medio, viste, que nos miramos de reojo, no comentábamos mucho, pero o sea, empezó a sonar esa palabra que hacía mucho no se escuchaba en Newell, querer salir campeón. Y claro, hacíamos pasada de 1000 en el bosque en 3 minutos 50, con subida y bajada, con suelo arenoso y en diferentes niveles de pendiente, que hoy lo pensamos, nosotros nos reímos, no podíamos hacer en 3:45, 3:50, casi un atleta de alto rendimiento. Hacíamos arena, con viento en contra, con agua, nieve, nada, fue impresionante esa pretemporada. Fue dura, dura, creo, sin lugar a duda, la más dura de mi carrera. Obviamente, para la mayoría de nosotros cuando nos acordamos hoy son la temporada que hoy es casi imposible de la cabeza poder repetirla. Si te dicen tenés que repetir esa pretemporada, si no, si yo ya sé lo que voy a hacer, no. Eh, Así y, que y- creo que es una base física impresionante. y un plantel que tenía de todo, Memo, ¿no? Porque tenía jugadores muy experimentados desde Julián, desde el propio Mago, hasta jugadores intermedios, como podía ser Justo, o bueno, aparece Guille Marino, aparece Fernando, el Negro Domínguez, y bueno, y los jóvenes como eran Nacho, como sos vos, es decir, era un plantel muy equilibrado, el Pepi. Sí, yo creo que ahí fue un poco, se dieron un par de cosas. ¿Sabes? Porque cuando vos sos campeón se te tienen que dar algunas cosas también, que uno después con el tiempo la analiza. Los que vinieron muy bien, venían en una actualidad bárbara. El Tolo armó una columna vertebral de jugadores con mucha experiencia, pero que en su momento actual estaban vigentes. Justo, Pepi, estaba Maidana, el Mago Capria, Ariel, Ortega. Y la segunda, la generación de pibes que ya tenía un rodaje de 2 o 3 años, que había pasado, digamos, por un proceso difícil en Newell, que llegaban muchos chicos y se quemaban mucho porque era un momento deportivamente complicado, jugadores que jugaban 10, 15, 20 partidos y después se tenían que ir del club. Nosotros nos encontramos con un Colorreo, un Tano Vela, un Seba Domínguez y otros 2 o 3 jugadores más que habían logrado salir eh, limpios de ese proceso de jugadores que llegaban, se quemaban y se tenían que ir. Ellos llegaron, jugaron, se curtieron la espalda y cuando llegaron a ese momento tenían 50 partidos en primera o 40, que no es mucho, pero tenían en la espalda y habían logrado pasar la barrera del río, ¿no? Habían cruzado el río y ahora podían nadar con mejor tranquilidad. Eso. Y los otros chicos que venían un poco más de atrás, logramos tener la contención de ellos, que sabían lo que nos pasaba, más la contención de los muchachos de experiencia. Es medio complicado lo que estoy diciendo, pero sí nos sirvió a nosotros, que los chicos que eran 2 o 3 años mayores que nosotros, ya habían pasado el momento de locura de Newell, de chicos que jugaban, se iban. Hubo jugadores acá que se tuvieron que ir siendo muy buenos jugadores, pero era un momento donde era difícil agarrar la pelota. Entonces, bueno, los que salieron más o menos indemnes de eso, después terminaron siendo campeón. ¿Cómo fue la llegada del burrito, Memo? Porque en aquel momento el burrito, más allá de complicaciones extrafutbolísticas, estaba en su plenitud, estaba muy bien.
Y me imagino que para ustedes debe haber sido fuerte el nombre de Ortega, más allá de que estaba el mago que también tenía su nombre, o Julián, la llegada de Ortega en un plantel como Newell's. Y bueno, fue raro. Nosotros habíamos hecho esa pretemporada con la palabra que sonaba ahí, campeón, vamos, hay que pelear, y de repente ya estábamos terminando la pretemporada y empezó a sonar el nombre de Ortega. Y nosotros nos miramos, pero ¿es verdad esto? No, no puede ser, porque hoy los chicos de 15 años no saben bien quién fue Ortega. Pero Ortega era un tipo, era como que hoy venga un Agüero, que venga sea, un tipo de nivel internacional, que había jugado 2 o 3 mundiales. Y sí, cuando vino, bueno, obviamente él tuvo la grandeza, porque si hay cosas que tiene Ariel como virtudes, que es un muchacho que se pone a la par de todo, entrena igual que todos, y, y en el mano a mano es muy simple, muy dócil, muy humano, muy normal, un tipo normal. Dentro del estrellato que tenía, un tipo normal. Y eso a nosotros eh, nos ayudó a que poder conocerlo más rápido, pero estar ahí entrenando los primeros días, poder hacer reducido fútbol con él, para nosotros que lo habíamos visto jugar, yo lo vi, crecí viéndolo, bueno, estar ahí compartiendo era un sueño. Bueno, por suerte, lo pudimos disfrutar, conocer, y él se hizo entender muy rápido. No, nosotros lo tuvimos que comprender, porque a veces él pensaba y ejecutaba más rápido que nosotros. Él tenía una velocidad mental mucho más rápida que yo, que era un recién incorporado al fútbol profesional. Bueno, obviamente uno con el tiempo después qué lástima no pude jugar con Ortega cuando yo tenía 25, 26 años, y no esos 21 que tenía 0 partidos en primera o 4 partidos en primera, porque él me tuvo que curtir a mí, y yo tuve que comer el peor, digamos, jugador, digamos, el recién nacido. Si hubiese tenido más grande hubiese sido divino, pero fue increíble, fue increíble. Y, a ver, todos marcan, vos preguntás a los hinchas de Newell de aquel campeonato del Tolo, y marcan que los goles más importantes los hiciste vos. Aquel, el de San Lorenzo y los goles en la cancha de Boca, ¿no? ¿Cómo es eso de decir, bueno, estás en el recuerdo constante de los hinchas de Newell por tus goles y por lo que fue, aparte, un tipo que había salido del club, más allá de que haya llegado unos años anteriores, eras parte también de las divisiones inferiores? Bueno, por un lado es muy lindo eso, escuchar eso. Yo vuelvo a atarlo con la respuesta anterior. No era un jugador que todavía tenía todas las condiciones para definir. Si bien nunca fui un gran definidor, pero si hubiese tenido una mejor calidad en ese entonces, podía haber hecho más. Y no hice muchos goles, pero tuve la suerte de meter goles muy importantes y muy lindos, como el gol a San Lorenzo. Para mí hay gente que hoy me para en la calle y me recuerda, y yo voy caminando, porque voy llevando a mi hija a la escuela y voy haciendo una vida normal, o voy, nunca me voy a olvidar del gol a San Lorenzo, o ese día que estábamos en la Bombonera. Bueno, a veces tiene que tener un poco de suerte. Yo cuando jugué contra San Lorenzo, fui al banco, venían sin meter goles, y entonces el Tolo me dijo: Memo, yo te banco a muerte, vas a ir al banco, pero vos conmigo vas a jugar. Y ya era fecha 16, 15. Vos quedate tranquilo, vas a ir a descansar un poco, pero... Y entro del banco y hago un gol. Y contra Boca iba a ir no iba a jugar contra Boca. Y se lesiona Rubén, se lesiona el mago en la semana, y me agarra el profesor Fleita y me dice: ¿sabes que yo creo en Dios? Dice, y hay jugadores que tienen suerte y por algo se dan las cosas, dice, y yo creo que por algo está pasando todo esto. Vas a jugar vos. Yo tengo la sensación de que por algo está pasando. Y bueno, terminé metiendo los 2 goles ahí en la cancha de Boca. A veces son momentos, y la verdad que para mí, inolvidable. Si no los cambio esos 3 4 goles, porque el otro gol que hice fue mi primer gol en primera, no los cambio por 10 goles, por otros 10 goles.
fueron los goles que la verdad que me lo voy a llevar siempre en el recuerdo. A Instituto el primero, y aparte fuiste goleador, porque fue un Newell muy parejo ese en goles, porque te hacían goles Bellucci, te hacía gol Marino, te hacían goles prácticamente todos. Nacho tuvo los suyos también, el Burrito, fue muy parejo, o sea que vos terminaste entre los goleadores, no puedo decir nada de eso. Sí, no, bueno, siendo delantero hice 4 goles, jugué casi el 80% de los partidos de un torneo de 19, por 70, 80%, y no es una gran marca, pero sí, bueno, si uno no tiene un gran goleador, después lo aprendí con el tiempo, tiene que lograr tener por lo menos 2, 3, 4 jugadores que lleguen a tener 4, 5 goles y emparejar lo que sería un jugador de un torneo corto de 10, 12, 15 goles, que saldría mucha plata tenerlo. Bueno, no tenés eso, pero tenés una segunda línea que te logra hacer 4 o 5 goles, 3, 4 jugadores. Bueno, ahí se empareja todo a nivel estadístico y en la colaboración es importante. Y aparte, en el nuevo gasómetro tuviste la suerte de que el Tano Vela levante el centro que tenía que levantar por primera vez en su carrera, ¿no? ¿Qué centro te metió? Ah, ese centro, nada, la verdad, impresionante a la cabeza, entre medio de 2 defensores que eran altos los dos, y cayó justo ahí en el medio, con una fuerza bárbara. Yo le puse a la cabeza nomás y la pelota entró. Aparte era un toque para nosotros, para la gente también, estaba complicado, se nos venía complicando y estaba costoso, y ahí sacó un centro, un bombazo que cayó justo, me la puso a la cabeza. Uno de los goles que uno recuerda, porque cuando le mete un pase a un amigo es más lindo todavía. Ya viene el pelotazo a la derecha, aparece por la cabeza, lo va a buscar a Borghino. ¡Gol! ¡Gol de Newell! Quiere seguir peleando por el campeonato Newell, 35 minutos. Apareció Iván el Terrible, apareció Borghino, el Tolo lo tenía en el banco. Gana Newell con goles de los pibes.